Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Donde claramente lo que sucedió, en lo que ha venido sucediendo en la frontera norte es el reflejo de una inacción de años, de una casi complicidad, una paz basada en el silencio y en la facilitación de la acción, de una no preparación adecuada del país a un proceso de desmovilización que tenía evidentemente consecuencias para nosotros. Cuando se desmovilizaban las FARC había había información clarísima de que había varios disidentes, que había disputas por el control de las rutas del narcotráfico, por el control del territorio, que habían modificado de alguna manera este proceso, esta forma de actuar, porque estaban muy ligados ya a carteles de narcotráfico. Y claro, la información que se tiene ahora disponible y que ha ido saliendo poco a poco y pedazos a pedazos, y que los especialistas lo han dicho, y usted ha estado con muchos de ellos, es que el momento en que se empieza a ajustar el control en la frontera es una reacción violenta, y el diálogo que se acaba de leer o mencionar, donde decía mi patrón, vamos a seguir con la guerra porque ya no hay nada que hacer. Claro, es decirles, ustedes, Estado ecuatoriano, están tomando acciones en un espacio donde tenían que abstenerse, porque lo que está pidiendo finalmente es la abstención. No, la guerra no es con ustedes, es con Colombia, pero actúa desde su territorio, y ustedes no pueden controlar lo que pasa en su territorio. Entonces esto da cuenta de que primero no es nuevo, que venía de antes, que es un acumulado como muchas otras cosas que pasan en el país en este tiempo, en el tiempo que vivimos bajo el estado de propaganda, bajo esta modificación de la realidad, porque se creía que la realidad, la realidad que nos llegaba a nosotros desde el Estado era una realidad maquillada, tapada, tergiversada. Y claro, el momento que desaparece todo ese aparataje armado para ocultar las cosas, para tapar las cosas, empiezan a presentarse muchas sorpresas a todos nosotros, o al menos confirmar lo que eran sospechas. Bueno, en algunos casos uno puede sorprenderse porque no puede creer que haya pasado eso, pero se sospechaba mucho de esto. Entonces, me parece que al final la única manera de garantizar que tengamos una información sobre la responsabilidad política y sobre las acciones, si fueron suficientes, si se hicieron lo suficiente de parte del Estado ecuatoriano, es la comisión independiente. Porque claro, la investigación penal tiene otra naturaleza, la investigación de la Fiscalía ecuatoriana y colombiana tiene otra naturaleza, es la investigación del crimen, no puede determinar las responsabilidades políticas. En cambio, la idea es que la investigación que haga la comisión técnica formada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda darnos información de las acciones y omisiones desde todos los puntos de vista, no desde la perspectiva solamente criminal, sino de criminal en el sentido de que se cometió un delito, sino desde la perspectiva de la acción estatal. Y claro, todos nosotros, al menos de lo que vimos, la acción estatal, la acción de los ministros, primero de una insensibilidad humana, de una incomprensión del dolor humano que generaba un rechazo absoluto a sus prácticas. Después, parecía que más allá de la situación particular que exigía una dedicación, una mirada distinta, lo que estaban preocupados en dar una imagen pública o presentarse al público en un contexto tan difícil. Las comparecencias, la presentación de información, la lentitud en algunas acciones que realizaron, la falta de comunicación, etcétera, y parecería que la falta de un adecuado manejo de las circunstancias precipitaron este evento doloroso. Entonces, lo que uno espera, y creo que eso es lo que los familiares, y aquí, mire, Gonzalo, yo el otro día escuché a alguien, no voy a decir quién porque no me interesa cómo ponerlo en público, afirmar que oyendo a los familiares está claro que los familiares quieren una indemnización. Y la verdad, le tengo que decir que de mi conocimiento de los familiares y mi contacto con ellos, lo más alejado de la realidad es pensar que su acción, que su presión para obtener información, que su presión para obtener la verdad, que su presión para saber qué es lo que sucedió con sus familiares está asociado a un interés patrimonial o económico. Claro, primero hay que decir que si en hecho el Estado cometió errores y por culpa de esos errores las personas sufrieron,
no hay ninguna discusión, es un derecho a las personas de la indemnización, pero no hay en ninguno de ellos el espíritu o el ánimo en ese sentido. Creo que el espíritu de todos ellos es, primero, saber la verdad, como le he dicho, es el derecho a saber la verdad. Por más dolorosa que ésta sea, saber absolutamente la verdad. Después, identificar responsabilidades, identificar claramente responsabilidades. Que no vuelva a suceder, que nadie más esté expuesto a una situación así, que el Ecuador tome medidas para que nunca más lo suceda a periodistas lo que les sucedió a los familiares. Y también, finalmente, determinación de responsabilidades civiles y penales si existen, de personas que lo hicieron, y determinación de responsabilidades y de juzgamiento de aquellos que son culpables por lo que hicieron. Y, obviamente, lo que uno espera en estas circunstancias, guardar la memoria de ellos, guardar esta memoria de unas personas que son víctimas de algo que ellos no tienen nada que ver y que estaban haciendo simplemente su trabajo y que lo hacían con profesionalismo y calidad. Además, las historias de cada uno de ellos y de su calidad humana ha aumentado el dolor, ¿no? Porque ya el hecho de que hayan sido secuestrados y les haya pasado lo que pasó, era doloroso independientemente de lo que hiciesen en su vida, más aún cuando uno descubre que eran seres increíbles. Como usted dice, ecuatorianos que representan lo mejor y las mejores virtudes de nosotros. Entonces, eso es. Así que la primera cosa que es rechazar cualquier de estas comentarios maliciosos o pensar que alguien, porque está moviendo las cosas o enfrentando una situación y buscando la verdad y presionando y saliendo a dar declaraciones, a dar la cara, es porque tiene un interés patrimonial. Ellos tienen un interés humano en que sepa la verdad. La doctora Diana Salazar. Ella no puede decir varias cosas porque realmente el problema de su estabilidad se volvería más complicada. La UAFE es una organización que funciona a pocas cuadras de aquí de la radio. Están al frente de la Iglesia La Paz, arriendan un edificio de última tecnología, edificio, no dije de las cosas que están adentro, un edificio moderno, $60,000 pagan de arriendo. Tiene un problema gravísimo de que no tiene sistema. Todos los trabajos que usted ha conocido que salen de la UAFE han venido de las computadoras o de los sistemas de otras organizaciones del Estado, como el Servicio de Rentas Internas. Ella necesita el sistema obligatoriamente para establecer la ruta del dinero y no tienen. Y dicen que no hay presupuesto, pero tienen presupuesto en cambio para movilizar con gasolina, de derechos de aterrizaje, derechos de aeropuerto, aviones para paseo de funcionarios públicos de alto nivel. En definitiva, es una organización que sigue muerta, lastimosamente, en la parte material. Y sigue muerta porque ya la mataron en el gobierno anterior, cuando nombraron al presidente del Partido Comunista como director de la UAFE, quien tuvo vinculación también con el tema relativo al dinero que dio las FARC a la campaña de Rafael Correa. Y a propósito le nombraron a un individuo que maneje esa organización, sabiendo que también tenía cierto tipo de complicidad en el recibo de dinero. La UAFE básicamente fue destruida durante el transcurso de los 10 años y lógicamente tuvo que, como le digo yo, basarse en el apoyo tecnológico de otras organizaciones. Ella no puede decir eso, no puede decir eso, aquí en la radio ni en ningún medio de comunicación. Lo estoy diciendo yo, conozco a profundidad el tema, y el tema del seguimiento del dinero tiene varias aristas. El lavado de dinero o el blanqueo de capitales tiene dos elementos fundamentales que el gobierno ecuatoriano no lo tiene en este momento contratado. Necesita primero estudios jurídicos internacionales que en forma legal haga la recuperación de acuerdo a la legislación de cada uno de los países a donde se fue el dinero. Y adicionalmente necesita una compañía que haga las investigaciones para determinar en dónde está el dinero. ¿Por qué no la contratan? Bueno, es que cada cual cierra los ojos y dice, a lo mejor no necesitamos hacer una acción de esa naturaleza o están ocupados en otro tipo de acciones. Ese trabajo no existe. Diana Salazar, vea usted, no tiene los sistemas para efectos de iniciar internamente el control, a pesar de que a esa unidad
llegan toda la documentación bancaria de los movimientos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro y depósitos que se hacen en todo el sistema financiero ecuatoriano. El control, y si está en capacidad de hablar sobre aquellas alertas rojas cuando se dan depósitos o retiros que sobrepasan determinadas cantidades. Pero eso sí, lo tiene porque eso no le interesa solo al Ecuador, le interesa a la organización internacional. Esa información la damos fundamentalmente a organismos internacionales y no lo utilizamos internamente. No lo utilizamos internamente, porque hace aproximadamente 20 años nos regalaron 5 computadoras de ese entonces para manejar la información que le proveía el sistema financiero alrededor de las cuentas bancarias con el movimiento de dinero de cada persona. Entonces, en esta indefección que se encuentra el Estado, el hacer el seguimiento del dinero se vuelve bastante complicado. Hay también otros tipos de sistemas en donde, por ejemplo, le pregunto yo, ¿por qué la Contraloría, que tiene las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos, comienza primero diciendo hagamos primero un cuadro completo? Digamos, Juanito Pérez, que desempeña la función de subsecretario de tal, ha presentado esta declaración. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Quiénes son sus tíos? ¿Quiénes son sus hijos? Y se haga la investigación de todo el complejo. El árbol familiar. El árbol familiar. Porque la plata que se lavó en el país ha ido a la compra de activos en poca proporción con respecto a la cantidad de coimas que se dieron en el gobierno anterior. Pues, pero de todas maneras ya podemos hacer el primer intento para saber las cosas. El propio gobierno anterior hizo una organización estatal en donde tienen acumuladas ya las bases de datos del registro de la propiedad, del registro civil, de todas las organizaciones en donde se necesita básicamente conocer qué es lo que pasa con cada persona y sobre todo el Servicio de Rentas Internas, que es la organización que más información tiene y con mayor tecnología proveyendo en ese caso. Entonces, el Ecuador no está haciendo el seguimiento de dinero. El Ecuador ha recibido varias declaraciones de varios funcionarios en que dice que es imposible, y no es imposible, señores. En esa situación hay plata botada, incluso Ecuador halla en Panamá dineros de supuesta corrupción, leí en un expediente el día de ayer. Autoridades ecuatorianas descubrieron en cuentas en Panamá determinados millones de dólares presuntamente producto de la corrupción y se aprestan a repatriar esos fondos. Esto anunció un fiscal de nombre Juan Carlos Zúñiga. Hay un dinero que está incautado en Panamá. Se van a hacer los mecanismos correspondientes para que ese dinero sea repatriado. Aproximadamente eran 6 millones de dólares y un poco más de 2 millones en otra cuenta. Permítame una siguiente intervención pequeñita. Los papeles de Panamá, básicamente, si tuvieran el seguimiento correspondiente de lo que dice de Ecuador, podríamos hacer una recaudación sobre los 300 millones de dólares. Solamente en un contrato, le hablo yo, el de Toachi Pilatón, fueron 33.800.000 dólares que le archivaron. Le archivaron en el Servicio de Rentas Internas cuando la Comisión Anticorrupción presentó esa denuncia. Nos archivaron esa denuncia. ¿Qué es lo que hicieron? Le llamaron a la compañía china, le dijeron, presente una declaración posterior para efectos de que no pase nada y no se descubra realmente qué es lo que sucede. Eso pasó en el gobierno anterior. ¿Y usted podría identificar a estos que llamaron a la empresa contratista? Pero ¿O la empresa china? Le estoy diciendo es el Servicio de Rentas Internas. Yo estoy acusándole directamente al actual director del Servicio de Rentas Internas, quien de manera grosera, en forma original, nos archivó la denuncia correspondiente. El doctor Marcelo Melo y el economista Jorge Rodríguez, integrantes de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que tuvo que organizarse hace algún tiempo ya, en vista de la ausencia de control de los recursos públicos que lamentablemente ocurría en el Ecuador en la fatal y nefasta década correísta. Había un contralor que recibía dinero en maletines y seguramente los llevaba al exterior, el doctor Carlos Polis, y lejos de ejercer su función con dignidad, con responsabilidad, con seriedad, estaba enriqueciéndose a costa del pueblo ecuatoriano.
Ya no le trae nada. La doctora Salazar está en una función importantísima y lamento conocer que no tiene la infraestructura necesaria ni la tecnología suficiente como para realizar las investigaciones necesarias para que el Ecuador pueda recuperar los recursos con los cuales se le ha perjudicado por parte de los funcionarios corruptos. Aquí estamos hablando de un tema que implica lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Hemos visto, y creo que estamos de acuerdo todos, en que las penas privativas de la libertad no son suficientes para que la sociedad quede satisfecha con la acción de los poderes públicos. En nuestro Código Penal se establecen penas, si se quiere, mínimas o de regular magnitud, al establecer que el peculado será sancionado con pena de 10 a 13 años, el enriquecimiento ilícito de 7 a 10, el cohecho de 1 a 3, la concusión de 3 a 5, la asociación ilícita de 3 a 5 años, etc. Acabamos de ver hace poco tiempo que al ex vicepresidente de la República se le impuso una pena de 5 años de prisión. Ahora no quieren decir prisión, sino pena privativa de la libertad, que es exactamente igual. Pero ¿qué ocurre con la devolución que tiene que hacer de los recursos públicos que se llevó y que se llevaron? En las sentencias se incluye una condena a reparación integral, es decir, devolución al Estado de los recursos públicos. En el caso del ex vicepresidente me parece que son 13 millones de dólares. En el caso del ex ministro Alexis Mosquera me parece que es $1 millón. Y así. Pero ¿cuándo van a restituir ese dinero? Nunca. Nunca. A no ser que haya la eficacia del sistema de indagación y de investigación mediante la cual el Ecuador, con convenios internacionales con otros países, pueda recuperar los recursos que tiene que alguien determinar en algún momento en dónde están, porque no pueden desaparecer. Obviamente son recursos que no van a estar en el Ecuador. El que roba millones de dólares no va a adquirir mansiones ni departamentos de lujo, ni acciones en una compañía, etcétera, etcétera, en el Ecuador, sino lo saca fuera del país. Y ese rastreo que está haciendo esta unidad de análisis financiero y económico que está a cargo de la doctora Salazar es un rastreo indispensable para poder ubicar el dinero y recuperar, porque eso es tan importante o más como la condena a la pena privativa de la libertad. Por eso es que yo he sugerido en varias oportunidades, y hoy lo repito, que debe implementarse una reforma al Código Penal en el sentido de que la pena privativa de la libertad no se extinga mientras no haya la restitución al Estado de los recursos que se robaron, o del doble de los recursos que se robaron. El ladrón debe seguir en la cárcel. Y que esa sanción, esa reforma, tenga efecto retroactivo para que las condenas que ya existen y las que están en proceso incluyan esta condena de que si no restituyen los recursos públicos que se llevaron, no se extinga la pena privativa de la libertad. Yo creo que solo de esa manera se podrá combatir radicalmente la corrupción, porque 5 años o 7 años pasan muy rápidamente. Con las rebajas que existen, además, pasa muy rápido el tiempo y dejan de estar en la cárcel, pero con todos los bolsillos llenos con el dinero que se robaron. De tal manera que vuelvo a sugerir esa reforma legal con efecto retroactivo. Que el que ha sido condenado a pena privativa de la libertad permanezca, aunque sea de por vida, preso mientras no restituya al Estado los recursos que de él se llevó. Yo quisiera, además de adherirme totalmente a lo que han aseverado los dos compañeros de panel, añadir una reflexión
porque es muy importante que el pueblo de a pie asimile en forma tangible los atracos producidos durante el correísmo. Esto lo digo porque permanentemente la gente de a pie dice, bueno, como todos los analistas y todos los editorialistas señalan que con los impuestos que paga el pueblo ecuatoriano tendrá que pagarse la deuda. Y muchos dicen, yo no pago impuestos, estoy en un rango de ingresos, no pago impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Aquí la reflexión al pueblo de a pie. Me he dedicado en los últimos 8 días a hacer una investigación del efecto que se produce en la economía popular. Me refiero al 80% de ecuatorianos, porque los sujetos activos del SRI para efectos del impuesto a la renta somos pocos. Los demás no pagan impuestos. Y dicen, como no pagamos impuestos, a nosotros no nos afecta, porque serán los otros los que tendrán que financiar con sus impuestos el pago de la deuda del correo. Ya. El ejercicio es así de sencillo. Y me dirijo al pueblo de a pie. Ustedes, señores, que nos están escuchando, padres de familia, sí pagan impuestos. No pagan impuestos a la renta, pero pagan impuestos, y voy a señalar casos muy concretos porque he investigado. Pagan el 12% en la lavada de su ropa. Pagan el 12% en las tarifas de los teléfonos celulares. Pagan el 12% en la gasolina que consumen sus autos populares. Pagan el IVA y el ICE en una serie de artículos que consumen permanentemente cuando se distraen, etcétera. Y he calculado que una familia popular, la más pobre, por decir algo, no deja de pagar en estos impuestos alrededor de $60 mensuales. Usted, ecuatoriano, está pagando de su bolsillo, en forma indirecta y directa, cada familia, $60 mensuales. Es decir, $720 anuales. Usando la cifra más conservadora, la deuda heredada del correísmo, según los estudios que hemos hecho en la Contraloría, a través de los veedores, aquí está Alfredo Corral, que es uno de los veedores también, y los estudios que ha hecho Jorge Rodríguez en forma independiente. ¿Cuánto se ha robado? Siendo conservadores, no, hablamos de la deuda. Ya. La deuda que tenemos que pagar, siendo conservadores, si fuese de 68 mil millones, cuando el propio presidente Moreno dice que es más. Pero, ¿por qué esta cifra? Porque 68 mil millones dividido para 17 millones de ecuatorianos, tenemos una deuda per cápita de $4,000. La familia popular tiene 5 miembros, que son, si per cápita es 4,000 por 5, la deuda familiar ecuatorianos, que de cada uno de su familia es $20,000. Y usted está pagando de impuestos cada año $720. Necesitamos 30 años de lo que usted está pagando cada año, cada día, cada semana de impuestos para cubrir la herencia del señor Correa. Así es que no es cuestión de decir, a nosotros no nos importa porque no vamos a pagar. Sí va a tener que pagar.